días a todos los asistentes por vía telemática a este foro en organización del BBVA con la colaboración del periódico El Día. Sostenibilidad, modelo empresarial rentable y de futuro es el título de la charla, de la mesa redonda que vamos a compartir con José Juan González, CEO de Canaragua, Oliver Alonso, presidente y CEO del Grupo Domingo Alonso, y Daniel Navia, que es director global de soluciones sostenibles del grupo BBVA. El objetivo fundamental de este ratito, de esta aproximadamente hora que vamos a compartir, es que los asistentes, que nuestros empresarios tengan claro que la sostenibilidad es una cuestión medioambiental, pero también, y sobre todo en este caso, es una cuestión empresarial, es una cuestión que se traslada al negocio, a la factura y a la cuenta de resultados. Antes de pasar a la mesa redonda y a que hablen nuestros protagonistas, le doy paso a José Manuel Martín, director regional de BBVA en Canarias, para una introducción al evento y a la mesa redonda. Hola, muy buenos días. Gracias, Moisés. En primer lugar, desearles que todos estén bien, tanto ustedes como los seres queridos. Y bueno, y en primer lugar, como digo, dar las gracias al Día y al Grupo Prensa Ibérica por la organización de este evento. Y además que tiene como eje una cuestión que comienza a ser fundamental en la cadena de valor de las empresas, ¿no? La sostenibilidad. Por supuesto, agradecer a todos los empresarios, autónomos y directivos canarios que están conectados en este evento. Muchas gracias por su presencia. Espero que la próxima vez nos podamos ver y charlar en persona, pero bueno, la situación es la que es y afortunadamente la tecnología nos permite estar conectados y seguir avanzando y seguir proponiendo, seguir trabajando, ¿no? Por supuesto, como ha dicho Moisés, no puedo dejar de dar las gracias a Oliver Alonso, presidente de Domingo Alonso Group, José Juan González, CEO de Canaragua, además de mi compañero Daniel Navia, que es el director global de soluciones sostenibles del Grupo BBVA, por su participación en este evento que hemos preparado con toda la ilusión para compartir pues, reflexiones sobre un hecho evidente, como es la adaptación de nuestras empresas, de nuestras vidas, a un entorno pues, más sostenible, ¿no? Por supuesto, también dar las gracias a José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que hará el cierre del evento y que, bueno, y que está de actualidad, entre otras cosas, pues el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno de Canarias, la descarbonización 2040, etcétera, ¿no? Sin duda nos estamos enfrentando a una pandemia global con efectos que todos podemos ver en nuestras calles, en nuestro día a día, con la ausencia de turistas tanto internacionales como nacionales y máxime ahora que estamos en temporada alta, ¿no? Es un sector clave para nuestra economía, pero como también son clave pues todas las empresas, los autónomos, las pymes canarias que están viviendo las consecuencias pues, de un panorama sanitario y macroeconómico pues, muy, muy especial, ¿no? Y ante esta disyuntiva, pues podemos preguntarnos si es el momento de pensar en sostenibilidad. Para mí la respuesta es clarísima y es que sí, es el momento. Yo creo justo ahora cuando vienen cambiando los hábitos de consumo, cuando nuestros clientes se fijan mucho más en la cadena de valor de nuestros productos y servicios. Ahora cuando algunos sectores se han visto obligados a parar, creo que es el momento de replantearnos nuestra estrategia futuro para salir de este bache, para seguir avanzando, ¿no? Con un modelo de negocio pues más rentable y competitivo, más eficiente y, si me lo permiten, pues yo creo que más sostenible en el tiempo, obviamente, ¿no? El título de esta mesa, de este evento es Modelo empresarial rentable y de futuro, como ha dicho Moisés, ¿no? Bueno, pues es el momento de reflexionar sobre temas como la eficiencia energética, ¿no? Que requiere un desembolso inicial, es cierto, pero que también reduce la factura de suministro de la empresa, bueno, pues a largo plazo y, por tanto, pues reducción de costes fijos tan importante en un momento actual, ¿no? Y es que en base a datos reales de proyectos ya realizados en distintos sectores, los ahorros podrían situarse entre el 10 y el 45% del gasto energético de las empresas y las pymes, los autónomos, ¿no? Pero también otros temas como economía circular, como el cómo producir de forma más responsable a través del reciclado de materiales o la fabricación de biomasa para el uso energético o la reducción de consumo de agua, son algunos temas reseñables, ¿no? en todo este mundo. Sé que empresas como Domingo Alonso Group o Canaragua podrán contarnos en los próximos minutos sus casos de éxito
ya que son referentes en la introducción de elementos relacionados con la sostenibilidad en sus negocios. Llevan años adaptándose a la nueva regulación en esta materia y también, bueno, pues a los hábitos de consumo principalmente de sus clientes, ¿no? Pero también sé que de primera mano hay otras muchas empresas canarias que están dando, o autónomos canarios que están dando pasos en adelante en esta materia, y otras muchas pues están planteando dar el paso ahora, ¿no? A todas, pero principalmente a estas últimas, pues quiero decirles que pueden contar con BBVA para asesorarles en sus planes de sostenibilidad, ¿no? Además, lo haremos en un contexto donde las tecnologías nos facilitan las cosas. BBVA ha sido el primer banco del mundo en usar la analítica de datos para calcular la huella de carbono de las empresas. Una nueva funcionalidad a través del agregador financiero que muchos de ustedes conocen, que es OneView, que permite a las empresas, a través de un análisis de datos, pues conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera con su actividad diaria. Y es que conocer la huella de carbono es un primer paso para implementar acciones que ayuden a reducir sus gastos de energía y al mismo tiempo que generen un impacto pues, positivo en el planeta, en el entorno, ¿no? Es que toda esta tecnología la ponemos a disposición de nuestros clientes y no clientes para calcular estos impactos, porque es que en BBVA la sostenibilidad es una prioridad estratégica y en BBVA en Canarias pues llevamos tiempo atendiendo pues, proyectos de inversión sostenible de nuestros clientes en un entorno que, dicho sea de paso, es privilegiado para ellos, ¿no? Recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos y para ayudar a nuestras empresas en la adopción de medidas de ahorro energético que les permita reducir esos costes que estaba comentando y disminuir también el impacto medioambiental de su actividad. Este nuevo servicio de energía está disponible desde el 1 de octubre y principalmente a clientes vinculados al sector cárnico y hortofrutícola, pero además de esto estoy convencido que se va a extender al resto de sectores, ¿no? Como también estoy convencido que el encuentro de hoy servirá como punto de arranque de reflexiones de muchos empresarios y empresas canarias que dejarán de ver la sostenibilidad como un elemento de los departamentos de responsabilidad corporativa o solamente de las grandes empresas, ¿no? Y comiencen a verlo como una oportunidad realmente de diferenciación con respecto a los competidores y como una manera de convertirse en una empresa más eficiente y competitiva, ¿no? Reitero mi agradecimiento a todos por estar conectados, presentes, y doy paso a Moisés Álvarez y a la mesa de debate. Muchas gracias a todos. Gracias, José Manuel. Vamos a continuación con pregunta. Aprovecho una cuestión que comentó José Manuel al principio de su intervención. Decía que sí, que efectivamente con todo lo singular que es, sí es un buen punta que les lanzo a los tres. Les invito a responder en el orden que quieran. ¿Es este un buen momento para pensar en sostenibilidad? Oliver, por ejemplo. Sí, hola, buenos días. También darle las gracias al Día y a Prensa Ibérica y, por supuesto, al BBVA. El BBVA para nosotros es un referente en todo. La verdad que nos hemos copiado y hemos chupado rueda, como dicen los ciclistas, en el tema de transformación digital. Y también, por supuesto, lo estamos haciendo en toda la parte de sostenibilidad. De hecho, también está aquí Pipo, que por medio de Canaragua es nuestro asesor de sostenibilidad. Y eso nos hace verdaderamente pensar en algo que quizás anteriormente no lo pensábamos. Y bueno, momentos para empezar a ser sostenible, todos los momentos son buenos, a pesar del COVID, ¿no? Nosotros empezamos ya con esto hace 2 años. Y bueno, y estamos trabajando en 4 pilares fundamentales, ¿no? En toda la digitalización, como dije, en todo el tema de la innovación, en la tecnología y ahora en la sostenibilidad también. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos ya terminando de definir es una recuperadora. Nosotros nunca habíamos tenido una recuperadora, lo que antes se llamaba chatarrero.
pues estamos trabajando en ello, sobre todo por lo que nos viene encima, ¿no? Nos viene encima todo lo que es la electrificación de nuestro sector, y entonces, bueno, tenemos que darle a esas baterías una segunda vida o tenemos que sacar los minerales valiosos de esas baterías para que se puedan volver se vuelvan a utilizar, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando en muchísimas cosas. Estamos, por ejemplo, sensorizando todos los gastos por medio de Canaragua. Es parte del acuerdo que tenemos con Canaragua. Nosotros estamos intentando a Canaragua darle una movilidad mucho más eficiente y sostenible. O sea, estamos compartiendo conocimiento. Hay que pensar que el conocimiento hoy en día es lo más importante que tenemos. Entonces, tenemos que unirnos con entidades como el BVA, como entidades como Canaragua, para los que no tenemos quizás ese potencial, como estas dos grandísimas empresas, pues aprender de ellas y que nos ayuden a ser más sostenibles. Estamos en camino. Con el COVID no hemos parado ninguna de las estrategias que teníamos establecidas. Hemos seguido montando en todas nuestras instalaciones plantas fotovoltaicas, no lo hemos parado. O sea, el COVID no nos ha parado en ser sostenible. José Juan. Bueno, y también me incorporo para dar las gracias también a ti, al Grupo El Día y a José Manuel por la invitación, y para mí es un honor estar con Daniel, que sabe muchísimo de esto y es un referente para todos. Imagínate con Oliver, que además de ser un gran amigo, en Canaragua lo tenemos siempre por un referente que nos inspira en muchas materias, y por una vez nos corresponde a nosotros pagarle eso con sostenibilidad, ¿no? O sea, yo en el tema de la sostenibilidad siempre me hace la pregunta, siempre contesto lo mismo. Pensar en sostenibilidad hoy, no, pensar en sostenibilidad ayer. O sea, si tú no incorporas la transformación digital y la sostenibilidad a tu estrategia, ya llegas tarde, ¿eh? Y esta crisis no debe ni puede suponer una ralentización, porque si no avanzas no tiene garantía de perdurabilidad. O sea, te estás jugando la continuidad de tu negocio. Y eso es lo primero que tenemos que tener todos claro. Una vez tengamos despejado que te estás jugando la perdurabilidad de tu negocio, la segunda pregunta es, oye, ¿la sostenibilidad qué es de verdad? ¿Es verdad, es una barrera al desarrollo económico o puede suponer una fuente de competitividad? En nuestro caso, yo creo, y a nosotros nos ha ido bien, crea oportunidades de crecimiento y generación de empleo. Es decir, por lo tanto, hablar de sostenibilidad y hablar de digitalización es importante para el BVA, es importante para el Grupo El Día, es importante para el Grupo Domingo Alonso, para Canaragua, para las empresas, para Canarias como región y para España como país. Y si no tenemos eso absolutamente claro, creo que nos estamos equivocando. Nosotros, es verdad que a esto no llegamos todos con las mismas palancas y no llegamos todos con las mismas posibilidades. Pero es verdad que esta crisis te mete mucha presión en tu estrategia, tienes que pensar y repensar muchas cosas, costes, rotación de activos no estratégicos, etcétera. Pero hay una cosa que no te puedes pensar y es que la vacuna vendrá, ya Pfizer está hablando de ella, de esta saldremos y hay que salir para garantizar que tu compañía continúa, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, hay que aprovechar la oportunidad. Es cierto que nosotros llevamos más de 25 años invirtiendo en eficiencia hídrica, energética, en nuevas fuentes de suministro, en naturalización de las instalaciones y por lo tanto es verdad que nos coloca en una posición privilegiada. Pero yo siempre le digo a mi equipo lo mismo, es decir, es una oportunidad, pero también es una exigencia mayor, porque Canaragua tiene la obligación y la responsabilidad de convertirse en un agente tractor que ayude a transformar Canarias. Y tenemos que ser capaces de, con nuestra experiencia, nuestro compromiso social y la capacidad financiera, que además tendríamos aquí encima la suerte de que hay un banco que estaría dispuesto a prestar el dinero, a nosotros y a ellos tenemos que ser capaces de modificar esto. Y además ahora, y aprovecho para poner sobre la mesa un tema que creo que es importante, es decir, Europa está pensando en esto y está pensando que la salida a la crisis es verde. Y además está pensando que va a apostar por aquellos sectores que tengan mayor potencial para salir rápido. Y uno de los motores de recuperación que tiene identificado, y de esto sabe mucho Daniel, porque genera oportunidades de inversión y generación de empleo, tiene que ver con la sostenibilidad. Por lo tanto, si Canarias quiere aprovecharse de todos esos fondos de la Unión Europea y quiere aprovechar esa posición de privilegio que tiene como territorio RUP, como por otro lado, como un territorio, como un laboratorio que pueda hacer, que podemos probar muchas cosas y porque además aquí la crisis ha tenido un impacto mucho más fuerte en otros sitios, por lo tanto hay que pedir una especial sensibilidad con Canarias. Eso pasa porque todos estemos preparados para poder captar esos fondos. Y para poder captar esos fondos, primero hay que tener claro cuál es la hoja de ruta. Si no tenemos clara la hoja de ruta, va a ser difícil. Con lo cual, mi primera recomendación a la primera pregunta sería,
oye, los que no estén empiecen ya, asesórense de los que sepan, el BBVA es un ejemplo de los que saben, hay mucha más gente que sabe, nosotros nos ponemos a disposición también de todos por si necesitan algo, pero hay que empezar ya para poder salir de aquí lo más fuerte posible. Daniel. Sí, bueno, déjame empezar agradeciendo también la organización del evento al periódico El Día y bueno, a Oliver y a José Juan sus contribuciones. Oye, para mí es un placer. La verdad es que esta es una relación que llevamos un tiempo manteniendo con vosotros y para mí sois un ejemplo del tipo de cosas que un poco definen el proyecto que en BBVA tenemos y que definen un poco la estrategia que estabais comentando, ¿no? De dónde está el futuro de la sostenibilidad para las empresas, ¿eh? Y yo cuando pienso en empresas que son ejemplo para otras en esta materia, siempre se me viene a la cabeza vuestro ejemplo en Canarias y el liderazgo que estáis teniendo en Canarias, los dos, ¿no? Tanto el grupo Domingo Alonso como Canaragua, ¿no? Por lo tanto, un verdadero privilegio estar con vosotros hoy aquí. Yo creo que, oye, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. A mí me gusta mucho la idea que comentaba José Juan antes. Es decir, esto de plantearse si es el momento probablemente era hace un par de años. Yo llevo hablando con Oliver y con vosotros pues 2 años, literalmente. Yo creo que desde que empezamos a ver esto, empezamos a ver que era, digamos, la siguiente ola potente después de la digitalización y muy vinculada con ello. Y vimos claramente que aquí había que estar y que no había tiempo que perder, ¿no? Yo creo que por ese sentido el momento lleva siendo ya bastante tiempo. Oye, siendo realistas, como las empresas estamos como estamos, el momento lleva siendo mucho tiempo, pero seguramente ahora es verdad que lo que toca es buscar una dimensión de la sostenibilidad, que es un poco el leitmotiv de la reunión de hoy, ¿no? Y un poco de lo que comentaba José Juan. La sostenibilidad, yo me gusta definirlo como la sostenibilidad que le gusta al director financiero de las empresas. Está la sostenibilidad que le gusta al responsable de responsabilidad social corporativa, que está muy bien y hay que hacerla, evidentemente, y está la sostenibilidad que le gusta al director financiero, ¿no? Y ese es el momento, ahora es el momento de priorizar la segunda, la que realmente es sostenibilidad, que en el fondo es un concepto. A veces la sostenibilidad lo identificamos con cosas que indudablemente son relevantes, pero la sostenibilidad tiene un componente de hacer más con menos. Y esto las empresas es una obligación cotidiana. Ser capaz de conseguir hacer lo mismo o más con menos, pues al final supone que vas a tener menos impacto, ¿no? Y por tanto, pues todo lo que tiene que ver con cosas que habéis comentado, con la eficiencia energética, conseguir que mi empresa funcione con menos energía. Esto José Juan lo sabe bien, reducir un 30% mi factura energética típicamente es reducir un 30% mis emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, oye, pues doble ganancia. Encima se lo cuento a mis clientes y me apunto un tanto de diferenciación relevante, ¿no? Lo que habéis comentado del agua es un caso exactamente igual. Es un ahorro en costes tremendo y es un impacto medioambiental también fundamental. Temas de reciclado de plásticos, temas de revalorización de residuos, temas de sensorización. Yo creo que es importante en este momento para las empresas que empiezan o para las que están ahora iniciando este proceso, probablemente no irse, se permite un poco la expresión coloquial, no irse por las ramas, irse a lo que es el core de la sostenibilidad, el núcleo de la sostenibilidad, que es la eficiencia y es conseguir reducir esos impactos, ¿no? Y bueno, ahí es verdad que como comentaba, y tenemos aquí empresas como Canaragua que son claramente expertos en este tema, aquí hay un elemento tecnológico también que es fundamental, ¿no? Por eso también engancha muy bien con la dimensión digital. Es decir, es que tenemos tecnologías. A veces también percibo en este debate de la sostenibilidad una cierta percepción en las empresas de, bueno, no, pero esto es dentro de 10 años, cuando estén las tecnologías, o esto es el hidrógeno, que me han dicho que todavía no está listo, tal, el vehículo eléctrico, que Oliver lo conoce bien y tal. Es cierto que obviamente en este mundo de la sostenibilidad hay muchas tecnologías que son futuras, pero es que hay muchas que ya están aquí. La sensorización de iluminaciones, la sensorización de cámaras, la sustitución de cámaras frigoríficas, de elementos de calor. Es decir, no hace falta, no es el futuro tecnológico. Estamos hablando de cosas que se pueden hacer, como comentaba José Manuel al principio, cuando uno mira los casos reales de uso, ya ve que los ahorros se pueden conseguir mañana, ¿no? Y por tanto, pues no tiene sentido esperar. Y luego dos temas muy breves que quizás tengamos tiempo de verlos luego en la mesa, o entrar un poco en profundidad, que efectivamente, como os dicho vosotros, la sensación de que el COVID, yo creo que refuerza un poco en el patrón de consumo, de los patrones de consumo, la preocupación por esta materia. Yo creo que al principio de la pandemia quizás había duda de si la gente, en cierta medida, pasaría de la sostenibilidad. Yo creo que cuando va avanzando la pandemia vemos más claramente que la gente, esta situación tan complicada que estamos viviendo, les lleva a preocuparse más, pues por ejemplo, por saber, oye, que el coche que estoy comprando es respetuoso con el planeta, oye, que la empresa que me vende la leche tiene cuidado con estas cosas, etcétera. Yo creo que esa preocupación va a subir y, por tanto, esa dimensión, ese vector va a ser cada vez más importante en el posicionamiento de las empresas. Y luego lo que comentábamos antes, sin duda, la oportunidad de la recuperación europea, el hecho de que hay
muchos fondos europeos vinculados a la recuperación que esperemos que lleguen, y la partida mayor en el proyecto de presupuestos y los planes a día de hoy del Gobierno, la partida mayor de los fondos europeos para el año que viene son 5.000 millones para transición ecológica. Y son muchos millones, 5.000 millones, eso si lo hacemos bien va a dar para muchas oportunidades. Y un poco incidiendo en lo que comentaba José Juan, las empresas que estén bien posicionadas para situarse en esa ola subirán rápido y las competidoras no. Por tanto, esto tampoco olvidemos que tiene una dimensión de amenaza competitiva, de que mis competidores pueden ser más rápido que yo y subirse a la ola buena y yo quedarme estancado, ¿no? Por tanto, yo creo que el momento, para mí, claramente, en esos términos, obviamente con inteligencia, obviamente con prudencia, pero es el momento de estar haciendo estas cosas. Han dicho ya varios puntos interesantes. Apuntaba José Juan, lo ha recordado ahora también Daniel. Para quien tenga dudas, basta con ver los criterios de reparto de los fondos europeos, al menos de ese importante paquete de los fondos europeos que mira sin ninguna duda hacia la economía verde, ¿no? Es un mensaje clarísimo de las autoridades supraestatales, ¿no? Lo han mencionado ya, evidentemente la sostenibilidad es rentable, pero creo que conviene incidir en esto. Que la sostenibilidad también es cuenta de resultados y nada mejor aprovechar la presencia de Oliver y de José Juan, que en esto son representantes de dos empresas punteras, en el caso de Canarias. Oliver, el sector del motor es un sector en continua evolución. Yo diría que en una coyuntura probablemente como pocas antes en las últimas décadas. Ustedes son pioneros, lo decía, y la pregunta, para dejarlo muy claro a esos empresarios, a esos autónomos que nos escuchan, en muchos casos pequeñas y medianas empresas, en muchísimos microempresas, dejar claro, Oliver, si es rentable ser sostenible, ¿no? Esta idea nuclear me gustaría que quedara muy clara. Bueno, a ver, el que está buscando los réditos a corto plazo seguramente no es rentable, ¿no? Pero nosotros somos una compañía de 85 años, con lo cual no miramos a ver si es rentable a corto plazo, ¿no? Nosotros lo estamos mirando a largo plazo, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental ser lo más sostenible posible, estamos aprendiendo de nuestros partners, y bueno, y cada año vamos dando pasos, ¿no? Ahí nosotros también tenemos inversión, por ejemplo, en Caetano Bus. Caetano Bus es, bueno, todo el mundo conoce el producto estrella, que es el Cobus, lo que se ve en los aeropuertos, la guagua de aeropuertos. Y ya nosotros nos estamos diferenciando de la competencia porque solamente hay 2 productores mundiales de guaguas de hidrógeno. Le acabamos de vender 8 guaguas o autobuses a Barcelona, la MT de Barcelona, y también creo que estamos con la de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo me estoy convirtiendo en Canarias en un defensor del hidrógeno, no porque nosotros tengamos guaguas para vender, sino porque al final te culturizas en esa tecnología y al final ves que los autobuses de hidrógeno son la solución para las ciudades, ¿no? Pero para tener hidrógeno verde hay que producirlo verde, ¿no? Y eso se puede producir con plantas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con otros partners como Elisa, para verdaderamente fomentar el hidrógeno en Canarias, porque el hidrógeno vendrá para los autobuses interurbanos e intraurbanos, ¿no? O sea, eso es un tema de tecnología, nosotros sacaremos el intraurbano en el 2023, con lo cual eso es algo que va a seguir saliendo. Le estamos ya viendo en camiones también el tema de hidrógeno, que también traeremos camiones en hidrógeno, o sea, estamos trabajando en cosas mucho más sostenibles. El tema del coche eléctrico, el coche eléctrico es fantástico cuando tú tienes saltos de agua, por ejemplo, como en Austria, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos la generación de electricidad, sigue siendo la mayoritaria, la de combustión de petróleo, ¿no? Entonces, hasta que eso verdaderamente no lo cambiemos, nosotros, y ahí implico sobre todo al gobierno, no podemos hablar tanto de sostenibilidad ni podemos empeñarnos tanto del coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico está bien, viene para quedarse y combinado con otras fuentes energéticas, como puede ser la combustión tradicional, como puede ser también la del hidrógeno, ¿no? Pero no nos volvamos locos, porque esto necesita su tiempo, o sea, hagámoslo. Eso sí, hagámoslo. Aunque haya COVID, aunque llueva, aunque nieva, hagámoslo. Pero no nos volvamos extremistas
en esto, porque esto tiene después un costo para las empresas que después no son capaces de sufragarlo. O sea, creo que lo decía muy bien Daniel, que la mejor sostenibilidad es la que también al director financiero le gusta, ¿no? O sea, tenemos que conseguir, porque al final nosotros tenemos que crear riqueza, tenemos que crear trabajo y tenemos que tener claro que todo tiene que ser sostenible, también financieramente, a corto, a medio y a largo plazo. Nosotros estamos en el camino y lo vamos a hacer y vamos a seguir dando pasos. José Juan, Oliver, me atrevo a resumir, habla muy claramente de la necesidad de tener luces largas, ¿no? También en la cuestión de incorporar la sostenibilidad a la empresa. Ustedes, José Juan, son un ejemplo. Decías en tu primera intervención que hace ya 25 años que pusieron ustedes esas luces largas y ahora se recogen réditos, entre otras cosas, por ejemplo, en el buen nombre de Canaragua en esta línea, ¿no? En fin, José Juan, ¿por dónde ha pasado la estrategia de Canaragua y por dónde va a pasar la estrategia de Canaragua? Bueno, Oliver lo ha explicado muy bien, como siempre, es decir, la sostenibilidad, primero para tener una sostenibilidad medioambiental, primero hay que tener una sostenibilidad económica, ¿no? Con lo cual nosotros hemos hecho esto porque era rentable para nosotros. Es decir, o sea, tengamos absolutamente claro que esto es rentable. Y lo explicaba José Manuel, y hay proyectos específicos en Canarias que pueden tener ahorros del 10 al 45%. Oye, después, en función del CAPEX que tú necesites, pues tú te haces los números. Pero yo me hago siempre la reflexión al revés. Es que lo que no es rentable es contaminar. Te lo castigan los consumidores y te lo castiga la regulación. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas empresas o algunas instituciones que están utilizando el greenwashing pensando que esto es hoy una estrategia de marketing. Y yo creo que esto no es un tema estético complementario, es decir, eso a la larga te acaba pasando factura. Yo les voy a dar un ejemplo de por qué creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Nosotros en Canaragua tomamos una decisión hace 2 años y lo conté, me acuerdo cuando estuve con Daniel y con Oliver, que utilicé la prosa y la poesía. Ahora me voy a callar porque cada vez que digo eso creo un montón de conflictos, pero digo una cosa que es verdad y es, oye señores, nosotros al final hay que tener información del producto, es decir, necesitamos que los etiquetados pongan exactamente la información, necesitamos que el consumidor tenga información que sea trazable, porque la única forma de que la sostenibilidad y todo en la vida sea medible es que se pueda trazar y haya información que sirva para poder comparar unos con otros, ¿no? Nosotros tomamos una decisión y dijimos, oye, vamos a comprar el 100% de energía verde con certificado de origen. Vamos a intentar producirla primero, pero aquello que no hemos sido capaces de producir, porque la tramitación, y ese es otro tema que igual después hablamos, requiere un montón de tiempo para poder abordar proyectos, dijimos, oye, el primer ejercicio que hacemos es comprar 100% de energía verde. Y hoy por hoy, la energía no, o sea, en los costes medioambientales no incorporan todas las externalidades medioambientales negativas. Hoy por hoy no. Lo incorporarán a futuro, pero hoy por hoy no. Hombre, si sacamos los concursos en función del precio, como subasta, como criterio de selección, al final el coste de transferencia no te lo están valorando, ¿no? Con lo cual, una reflexión que tendríamos que hacer todos, aparte de los empresarios, de seguir invirtiendo, porque como decía José Manuel, es rentable, y como decía Oliver, te da garantía de sostenibilidad futuro, sostenibilidad de la compañía, ya no hablo del medioambiental. Hay que analizar también, oye, que necesitamos cambiar algunas cosas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, creo que la fiscalidad tenemos que convertirla en una herramienta de apoyo a esta transición. Hay que conseguir que la fiscalidad, que quien contamine, pague, pero también conseguir que quien depure, ahorre y gana. Porque nosotros entendemos muchas veces la fiscalidad diciendo, oye, quien contamina, paga. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero quien se compromete no ahorra. Hombre, tendríamos que tener una balanza mucho más razonable para que esto valga la pena, ¿no? Y después la segunda parte, que también creo que es importante, y lo explicaba antes, es decir, no va a haber financiación absolutamente para todo. Las empresas tendremos que hacer nuestra labor, el gobierno tendrá que hacer el suyo, la Unión Europea tendrá que hacer el suyo, los bancos tendrán que prestarnos el dinero, pero aquí la solución pasa por la colaboración público-privada. Y en la colaboración público-privada, lo primero que necesitamos son regulaciones estables, predecibles y transparentes, porque si no es imposible movilizar capital privado. Y de esto Daniel sabe muchísimo, ¿no? Con lo cual, oye, nosotros vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo muchísimos años, estamos convencidos de que ese es el camino, vamos a generar compra de energía verde, vamos a apoyarnos en Oliver para todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, vamos a crear y hemos creado un fondo de compensación de emisiones para ayudar a las empresas, que además les invitamos, porque además es Oliver uno de los grandes, fue la idea suya, a través de Foresta, para que las empresas tengan un sitio donde podamos crear ese fondo empresarial para acciones de compensación de emisiones en Canarias. Vamos a reducir la huella hídrica, vamos a mejorar el rendimiento de red, pero aparte de eso necesitamos de verdad un marco regulatorio absolutamente claro. Yo creo que el gobierno de Canarias va en una buena línea con la nueva ley de anteproyectos que están abordando para eso. Y yo creo que ese es un tema que es importante comentar, ¿no? Daniel, voy contigo brevemente. 2 cosas.
Apuntaba José Juan la importancia de que quien, por ejemplo, quien contamine pague y quien no contamine pues, pueda ahorrar, ¿no? Hay un primer elemento clave, que es que la sostenibilidad te diferencia del competidor, obviamente que no es sostenible. Quizás el ejemplo más claro sea el de la trazabilidad del producto. Probablemente el consumidor ya esté muy convencido de que prefiere ir a ese supermercado donde tenga claro de dónde viene el producto X que aquel otro, en fin, que no se tiene ni idea, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poquito de esto, Daniel, de ese elemento diferenciador, de ese valor, y por otro lado, aprovechar también, en fin, muchas de las personas que estén escuchándonos tal vez estén diciendo, caramba, soy un autónomo, tengo una pequeñita empresa, en fin, me parece interesantísimo lo que están hablando, quiero seguir los pasos de Oliver, de José Juan, del Grupo Domingo Alonso, de Canaragua, pero mis posibilidades son las que son. En fin, ¿por dónde debe empezar? Sí, bueno, pues yo creo que lo han resumido muy bien Oliver y José Juan, ¿no? Yo creo que cada vez estamos todos más convencidos. Además, nosotros en el banco hemos adoptado esta estrategia de sostenibilidad como prioridad estratégica, que lo mencionaba José Manuel al principio, hace ya 2 años y algo, y hemos hecho mucho estudio de mercado con nuestros clientes para ver realmente cómo entienden ellos la sostenibilidad, ¿no? Porque no se trata de tener un gran discurso, sino de realmente acercársela a los clientes. Y la verdad es que surge un mensaje muy claro al nivel del consumidor final, que va muy en la línea de lo que me comentaba José Juan, es, oye, a mí realmente yo necesito que las empresas saber que están haciendo su parte. Es decir, yo voy a hacer mi parte y cada vez más, y cuando uno sobre todo cuando hablas con las generaciones más jóvenes, pero cuando hablas con las generaciones mayores también pasa, ¿eh? A mí mi suegra de vez en cuando me echa la bronca porque ha visto que tal banco ha hecho una cosa que nosotros no hemos hecho, o fíjate lo que sea. Esto ya no es un tema de los millennials, esto ya está llegando a capas de la sociedad mucho más amplias, ¿no? Pero como decía, la gente tiene esa voluntad de hacer cosas, pero exige que las empresas hagan su parte. Y esto nos lo transmiten sistemáticamente los clientes en todos los estudios. Y, por ejemplo, a nosotros en el sector bancario, que no estamos libres, al final somos una empresa como cualquier otra, nos transmiten muy claramente los clientes, oye, es que yo dejaría de operar con un banco si tuviera la sensación de que ese banco no está haciendo su contribución a los temas medioambientales y a la sostenibilidad del planeta. Porque, oye, para mí es importante que las empresas estén en esta historia. Como eso es así, al final lo que estamos viendo es un proceso que yo creo que en Canarias se ve muy claramente con empresas como las que tenemos hoy aquí, pero que es global, ¿no? Que es que las grandes empresas de consumo, los hoteles, los H&M's, Inditex, todas las empresas cárnicas que tienen el producto final, pues están actuando sobre su cadena de proveedores y están exigiéndoles a sus proveedores que adopten medidas en esta materia, ¿no? Por lo tanto, ya no es solo el posicionamiento con el cliente final, sino el hecho de que las cadenas de suministro globales o nacionales, pues una empresa que no tiene unos buenos certificados medioambientales, crecientemente se va a ver expulsada de esas cadenas de valor. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que son muy interesantes de empresas que a la hora de hacer el confirming de sus cadenas de proveedores aplican un precio distinto a aquellos que tienen una sostenibilidad mejor y una mejor política medioambiental, como incentivo para que sean ellos los que se alineen con lo que la empresa, que al final es quien da la cara ante el cliente, necesita, ¿no? Y por tanto yo creo que todos, incluso los autónomos más pequeños que trabajan con empresas, que trabajan con clientes, al final van a notar esta presión si no la están notando ya. Y al final esto es lo decíamos al principio, ¿no? Es una transformación igual que todo el mundo entiende ahora mismo que no se puede ser, prácticamente ningún negocio puede dejar de tener una estrategia para estar digitalizado, y menos en el contexto COVID. Ningún negocio puede dejar de tener una estrategia para tener un producto sostenible y comunicar su sostenibilidad. Y aquí yo creo que surgen algunas, lo comentaba José Juan antes, para mí es muy importante. Yo creo que es muy importante que las empresas que nos planteamos hacer esto, uno, seamos muy serios. El riesgo que comentaba José Juan a mí me parece muy relevante, es decir, el riesgo de coger cualquier cosa y ponerle la etiqueta sostenible porque la gente no se entera y tal, ese riesgo es una tentación que hay que evitar y a medio plazo o a muy corto plazo va a penalizar a las empresas que vayan por esa vía, y que hay que ser muy serio. Hay que ser muy serio a la hora de actuar, también hay que ser muy efectivo en la comunicación. Yo todavía veo empresas, y esto lo he hablado con Oliver alguna vez, que hacen cosas muy potentes y a lo mejor luego no las están comunicando correctamente a sus clientes, ¿no? Es importante hacerlo y, oye, comunicarlo de forma adecuada y ponerlo en valor, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que comentábamos antes. Yo creo que los clientes exigen que las empresas seamos coherentes. Que si me vas a decir a mí
que invierta en un producto o en una brick de leche, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Que sea sostenible, pero yo quiero saber que aparte de esto, tú estás también en tus granjas tomando medidas, etcétera y tal, ¿no? Eso es fundamental para ese posicionamiento. Yo entiendo que este tema, sobre la segunda pregunta que me planteabas, a muchas empresas se les puede hacer cuesta arriba, porque al final no está en el core de su negocio, no está en el núcleo de su negocio. Dice, yo me dedico, o sea, a fabricar cerramientos y tal, yo no estoy en este tema, ¿no? Y es normal y es comprensible. De hecho, yo creo que esa es una de las limitaciones fundamentales para que muchas de estas iniciativas, que como decíamos antes son rentables, no se adopten, ¿no? Y ahí, pues, oye, mi recomendación, y es un poco es claramente la estrategia que en el banco estamos aplicando, va por dos vías. Uno, el canal digital para muchos clientes más pequeños es muy útil. Ya hay herramientas muy potentes para valorar tu situación medioambiental, etcétera, con muy poco conocimiento, que te lo ponen muy fácil. La herramienta que mencionaba José Manuel antes, de huella de carbono nuestra, yo creo que es un ejemplo muy claro en ese sentido. Es decir, no hace falta que el cliente haga nada. Con lo que ya sabemos de él, con lo que somos capaces de analizar de él, le podemos decir cuántas toneladas de carbono está emitiendo su empresa y darle consejos, darle formación. Es una página muy didáctica para que la gente entienda realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y luego, el segundo canal para empresas un poco más grandes es, oye, buscar a los especialistas. El sector medioambiental es un sector muy potente, donde hay empresas en este país muy serias, Canaragua, hay empresas que realmente son punteras, hay empresas españolas que, por ejemplo, están trabajando con Amazon para asesorar a Amazon de cómo tiene que incorporar la sostenibilidad en su página web. O sea, que tenemos un sector medioambiental potente en este país y hay que tirar de ellos. Igual que tenemos un sector de eficiencia energética, de eficiencia en agua muy potente. Y creo que los bancos también tenemos una responsabilidad ahí. Es decir, nosotros tenemos una granularidad y una capilaridad que nos permite acercar a esas empresas que muchas veces no pueden conectar con el cliente final, acercarlas a través de nosotros, ¿no? Y de hecho, José Manuel lo mencionaba antes, una iniciativa muy reciente que tenemos es precisamente esto, es acercar a nuestros clientes cuando buscan un socio para hacer eficiencia energética, para que les ayude a ahorrar energía, trabajar con los socios más serios, más reputados del sector y acercarles a ellos con la garantía de que, oye, son gente que BVA tiene la confianza, ¿no?, de trabajar con ellos. Entonces yo creo que buscar ese asesoramiento, bien por la vía digital, bien con los especialistas y, por supuesto, recurrir a su banco. BVA está, desde luego, en esa idea para que les ayude, porque queremos ser punto de contacto, ¿no?, en esos temas. Paso a preguntar a Oliver y a José Juan. Por cierto, les voy a pedir a todos un poquito más de ligereza en las respuestas. Nos queda todavía un ratito por delante, pero a ver si podemos cumplir en fin, con el guión y hablar lo más posible de todos los temas que tenemos por delante. Ya sé que me lo tengo que aplicar yo el primero, eso de ir un poquito más ligero, lo prometo. Oliver, José Juan, consejo para quien nos está escuchando y se encuentre en la disyuntiva de comenzar. Aún no ha empezado a integrar la sostenibilidad en su empresa, quiere hacerlo. Yo les pido consejo. Y añado que me temo que entre esos consejos puede estar el de armarse de paciencia ante algunos trámites administrativos. Quizás me equivoque. Oliver, José Juan. Bueno, lo has dicho muy bien, todo el tema de los trámites administrativos, ¿no? Yo, si me permites, aparte de hacer una recomendación a los empresarios, me gustaría hacerle uno a la administración pública, y es menos leyes y más beneficios fiscales, ¿no? O sea, déjense de tantas leyes, de hacerlo tan difícil, de tanta administración, porque al final estamos cargando a la administración con un montón de trabajo administrativo. En cambio, todo es mucho más fácil con beneficios fiscales y haremos un país más competitivo si empezamos a creer en esto y no en subvenciones. Pero aparte de eso, que no podía dejarlo de decir, yo creo que hay que ser consciente, ¿no? O sea, todos tenemos que ser conscientes de que tiramos algo en la basura de nuestra casa hasta que vamos a la compañía o salimos con unos amigos y en vez de ir en un coche cada uno, pues, oye, te paso a recoger y te llevo. Bueno, de hecho, a Pipo, que no le gusta conducir, lo voy a buscar muchas veces a su casa y así nuestra huella de carbono de ir a cenar, pues, es menor, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad te está exigiendo esto. Como empresario tienes que dar respuesta a lo que la sociedad te está exigiendo y tienes que empezar a dar pasos. Tienes que empezar. Algo que me sorprende en Canarias es que los empresarios no se
no suelen preguntarse entre sí, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Creo que tenemos que hacer mucho más partnership. Nosotros, sinceramente, nos vemos como partner del BBVA, aunque hasta ahora hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros. Somos partner de Canaragua. También aprendemos más de ellos que de nosotros, pues empezaron hace 25 años, pero yo creo que ese tipo de partnership nos va a ayudar enormemente a afrontar y aprender de los demás cómo debemos de afrontar ese reto que tenemos y eso que la sociedad nos lo está pidiendo. O sea, no hay que hacerlo porque salgan leyes o porque la administración pública nos lo exija. Lo tenemos que hacer porque la sociedad nos lo está pidiendo y porque tenemos una responsabilidad con las generaciones venideras. José Juan. Totalmente de acuerdo con Oliver, es decir, lo del tema del partnership, 100% de acuerdo. Es decir, yo creo que el conocimiento cuando se comparte crea riqueza. Yo creo que en Canarias tenemos empresas muy potentes que llevan muchos años haciendo las cosas lo mejor que podemos y quizás lo que nos ha faltado es esa capacidad de unirnos para decir, oye, que juntos somos más. Cuando compartimos conocimiento, pues avanzamos todos. Nosotros estamos ayudando a ellos en sostenibilidad, ellos nos han enseñado mucho en digitalización, nos han enseñado mucho en experiencia del cliente, nos han enseñado también en movilidad sostenible, con lo cual yo creo que al final de esta partida ganamos los dos, ¿no? Es un win-win que dicen los ingleses. Sobre lo del tema de la regulación no me voy a poder callar porque Oliver me lo ha puesto en la boca y ahora ya no podré, pero le voy a dar un dato. La COE dice que en España hay 100.000 disposiciones legales en vigor. Una parte importante de esta inflación legislativa se ha generado con normativa ambiental y urbanística. Es decir, y por eso cuando hablamos de eficiencia tenemos que hablar de eficiencia a todos, es decir, crear un marco de autorización ambiental integrada. La CEO ha calculado que los ahorros en la simplificación del proceso pueden suponer 400 millones de euros para todos, para el sistema y para todos. Con lo cual, aquí yo creo que la reflexión la tenemos que hacer todos 360 y no solo unos y otros, ¿no? Sin criticar a nadie. Es decir, yo creo que al final no se trata de regularizar ni de regular nada, porque la regulación nos ha ayudado a crear las políticas para meter presión y para que quien contamine pague y tenga sanción, pero sí que hay que intentar, en la medida de lo posible, reducir o atenuar el efecto negativo de esa dispersión normativa, porque de esto, quien más sabe, eso es Daniel y José Manuel, pero al final vamos a necesitar recursos todos y para eso necesitamos reducir la prima de riesgo y en la prima de riesgo una de las cosas que se analizan, aparte del riesgo de negocio y el riesgo país, es el riesgo de la normativa y si la normativa la hace muy larga y muy lenta, pues lo que acabas es aburriendo al inversor, ¿no? Y por desgracia necesitamos de los inversores para poder abordarlo. Pero voy a terminar también como empezaste al principio, decir, ¿y por qué hay que hacer esto si yo fuera un pequeñito? Y yo trabajo en empresas pequeñas antes de estar en Canaragua y Canaragua, oye, empezó pequeñita. ¿Por qué me tengo que ocupar de esto? Bueno, porque al final la sostenibilidad es hacer lo mismo con menos recursos y eso todos lo podemos hacer, es una cuestión de reflexión, es analizar bien nuestros procesos y además, como explicábamos al principio, es rentable. Bueno, empieza en la primera fase por aquella parte que suponga un CAPEX bajo y que tenga un OPEX que te lo vaya reduciendo, con lo cual el payback se vaya reduciendo lo más, es decir, oye, al final invierte un poquito porque los ahorros futuros te lo compensan y vas creciendo, pero créate una estrategia, porque lo explicaba y no vamos a parar de explicarlo, si no está fuera, y cuando digo que está fuera, es que está fuera para todos, es decir, porque los ciudadanos van a jugar un papel muy clave en esto, con lo cual al final van a elegir los productos que son sostenibles, los bancos van a financiar los proyectos que sean sostenibles, los ciudadanos van a depositar los ahorros en los bancos que apoyen a esos proyectos sostenibles y si quieres conseguir socios, los socios van a empezar a mirar si eres sostenible o no para invertir, porque la reputación también juega una variable importante y hay muchos fondos de inversión que han descartado operaciones en negocios históricamente tradicionales precisamente por no garantizar la sostenibilidad. Con lo cual, esa es la mejor respuesta. Si no lo haces, está fuera. Daniel, brevemente te pido, decía José Juan, cosas que hay que pensar. Es verdad que algunos empresarios pueden verse un poco abrumados, es decir, caramba, ¿cómo puedo ver yo mis debilidades, mis fortalezas? Quizás muchas son pymes, como decíamos, no hay departamentos de análisis y demás. ¿Cómo puede ayudar BBVA? Me refiero desde el punto de vista práctico. Soy un pequeño empresario que mañana voy a mi entidad, a mi sucursal de BBVA, me siento y pido ayuda. ¿Cómo ayuda BBVA? Sí, bueno, nosotros nos hemos marcado un objetivo muy claro en este tema y la verdad, yo estoy cómodo diciendo que creo que estamos avanzando en conseguirlo, ¿no? Yo creo que el banco
de un tiempo a esta parte, el esfuerzo que hacemos ya un poco con lo que comentaba, no es tanto la sostenibilidad interna, que también, y la hacemos, ¿no? Y tal, sino acercar la sostenibilidad a nuestros clientes, ¿no? Y facilitarles a nuestros clientes la transición a la sostenibilidad. Que es muy lógico, y José Juan lo decía antes, porque para nosotros es un espacio lógico porque este tema requiere inversiones, o sea, no nos engañemos, o sea, esto va a requerir hacer CAPEX inicialmente para conseguir esos beneficios de corto o medio plazo que las empresas necesitan. Y por tanto los bancos somos partners naturales en ese esfuerzo. Y un poco la línea de lo que comentabais antes, cuanto antes nos impliquen las empresas y nos impliquemos nosotros en la cadena, mejor saldrán las operaciones, ¿no? Entonces, es un poco el cambio estratégico que nosotros estamos haciendo, es precisamente acoger a los clientes en la medida en que podemos y de forma creciente desde las primeras fases de su razonamiento estratégico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un compromiso muy ambicioso de movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles de aquí a 2025, con lo cual tenemos la obligación de intentar que nuestros clientes hagan estas operaciones. Y lo que estamos intentando es acompañar a las empresas desde el primer momento, es decir, desde la parte digital, como mencionaba antes, con las herramientas que les permiten conocer en el día a día cuál es su impacto, ¿vale? Y esas herramientas valen para una empresa pequeña y valen para una empresa grande y no tienen, digamos, son automáticas. Y cuando las empresas ya se animan a dar el paso, nosotros estamos intentando acompañarles. Primero, la identificación de ese CAPEX que mencionaba José Juan, yo creo que es muy importante y ha sacado un par de ejemplos, José Juan, que me parecen relevantes, ser conscientes de que los bancos, las entidades financieras, crecientemente tenemos también nuestras presiones en este tema, desde el lado regulatorio, desde el lado de nuestros clientes, etcétera. Y por tanto vamos a estar dispuestos, y nosotros lo estamos en BBVA, de identificar con un cliente qué CAPEX es el que quiere hacer, cuál es el sostenible y ayudarle a esa parte sostenible a que sea lo mayor posible y además que se estructure lo mejor posible, ¿no? Y entonces ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo muy potente de formación a nuestros gestores para que estén cómodos hablando con un cliente de estos temas, que también para nosotros esto era una novedad. Entonces, a día de hoy yo creo que cualquier cliente que se aproxime a un gestor de empresas de BBVA, le pregunte, oye, que yo tengo una inversión de sostenibilidad en agua, que voy a hacer esta historia con Canaragua, esto es sostenible, no tal, se va a encontrar que el gestor es capaz de acompañarle y tiene equipos detrás que le van a asesorar y le van a ayudar a que esa inversión llegue a buen puerto. Y luego, hombre, no me gustaría dejar de mencionar, sin mencionar el tema de la financiación. Nosotros estamos trabajando muy activamente en productos específicos para la financiación sostenible, en muchísimos ámbitos, de vehículos eléctricos, de construcción de viviendas con alta eficiencia energética, de eficiencia energética en clientes, con plazos, por ejemplo, nosotros podemos dar créditos a 10 años para una inversión en eficiencia energética, que en esa línea de OPEX, CAPEX que mencionaba José Juan antes es importante porque te facilita, ¿no? que entre en el presupuesto y que tenga un efecto de corto plazo relevante. Podemos estructurar operaciones de KPI donde el precio sea mejor si el cliente cumple con los objetivos medioambientales que hemos fijado. Es decir, la financiación es un elemento para hacer que esto sea más fácil en la empresa, ¿no? Por tanto, nosotros, en ese sentido, yo recomendaría a las empresas que tengan interés en que se aproximen a los bancos como partners, para buscar a su vez esos partners que les puedan ayudar con las inversiones y obviamente para diseñar la financiación en los términos más convenientes que, como decía antes, para nosotros también es una presión, ¿no? Dar esa financiación y darla en las mejores condiciones posibles. Tenemos todavía dos minutitos por delante. Voy a darle uno a Oliver, uno a José Juan. Primero para que puntualicen, precisen y añadan lo que consideren, eso sí, brevemente, ya les digo, son 2 minutos. Y de todas formas dejo también la pregunta de qué nos falta o hasta qué punto hemos invertido lo suficiente. Y hablo de los sectores públicos y privados para poder hacer realidad ya no una empresa, sino un tejido productivo sostenible. Oliver, José Juan. Lo importante para mí es que la administración pública tenga una visión a 20 años, ¿no? O sea, nosotros hicimos el pacto de Toledo con las pensiones, pero no hay ningún pacto a 20 años como queremos que sea esta España sostenible con todos los partidos. O sea, es que al final los políticos y la administración pública tienen que ser el referente para todos, ¿no? Y no lo está haciendo porque son muy cortoplacistas y porque muchas de las cosas lo hacen para ganar votos, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que la familia política debería de tener un pacto de ecología para los próximos 20 años, donde verdaderamente se sientan todas las bases para que todo el empresariado y toda la sociedad en general pues siga con esa visión, ¿no? Pero sin visión y visión que se ejecute, no vamos a llegar a ningún lado. Y ahí yo lo que noto es que falta una visión tremenda a los 20 años, que nosotros dentro de la compañía lo estamos desarrollando. O sea, nosotros estamos desarrollando una visión a 20 años
como te dije anteriormente, estamos montando una recuperadora para los próximos 20 años. O sea, yo sé que los próximos 10 años vamos a perder dinero en esa recuperadora. Trataremos que sea poquito, pero tenemos que tener el conocimiento qué es lo que nos va a diferenciar a los demás. O sea, olvídense de que el dinero nos va a diferenciar de los demás. Olviden que el tamaño nos va a diferenciar de los demás. Lo que nos va a diferenciar verdaderamente de los demás es el conocimiento. Y también el conocimiento, por supuesto, en toda la parte de sostenibilidad. José Juan, brevemente. Bueno, lo ha explicado Oliver. Oye, la eficiencia y el coste de las tecnologías verdes están evolucionando continuamente y cada día hay más oportunidades y más rentables. Entonces, aquí ahora el Gobierno de Canarias acaba de presentar un anteproyecto de ley de cambio climático. Luego le preguntaremos al consejero. Si me preguntas a mí qué opinión tengo, yo creo que es bueno, que es una buena noticia que hay una ley que recoja y proteja esas políticas que apuesten por lo verde. Sí que creo que para que tenga éxito es necesario integrarlo transversalmente en todo. Es decir, en todas las políticas de corte económico, en el apoyo a las empresas, si es la única forma de tener garantía que tenga éxito, pero es una buena dirección hacerlo. Y a partir de aquí, oye, vamos a ver, yo sí que considero, y termino, que para que esta ley tenga éxito debe dinamizar y facilitar la inversión privada y para eso lo tiene que hacer por instrumentos regulatorios, medidas fiscales que contaba Oliver, o vehículos, también vehículos diseñados, vehículos empresariales diseñados específicamente para fomentar la colaboración público-privada. Si somos capaces de orientar eso, una vez ya tenemos una buena línea, pues ya tenemos el pacto. Si solo nos quedamos en la primera parte, pues nos habrá faltado la segunda, que es cómo aterrizar todo esto. Pero a priori, si me preguntas, estoy confiado en que por lo menos por primera vez se ha dado un paso importante en crear una ley que nos ayude a definir políticas. Bien, cerramos la mesa redonda. Yo creo que ha sido muy interesante. Seguramente necesitaríamos más tiempo y a buen seguro vamos a tener más tiempo en el futuro y continuaremos esta charla. José Juan González, CEO de Canaragua, Oliver Alonso, presidente CEO del Grupo Domingo Alonso, y Daniel Navia, que es el director global de soluciones sostenibles del Grupo BBVA. Gracias por permitirme compartir este ratito con ustedes y vamos a pasar ahora, como adelantaba José Juan, a darle la palabra al consejero para la transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, que va a poner el broche de oro, concluir con su intervención esta charla. Creo que el consejero, no sé si el consejero está ya preparado para intervenir. Nos piden un segundito. Bueno, nos piden un segundo. ¿Nos escuchan? Sí, yo creo que ahora sí nos escuchan. Consejero. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Consejero, buenos días. Consejero, pues... ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, tiene usted la palabra para cerrar. Muy bien, perfecto. Bueno, primeramente saludarlos y pedir disculpas por no haber podido estar en la totalidad de las jornadas debido a que estamos en un consejo de gobierno y ahora los consejos de gobierno, bueno, pues están siendo algo más intensos de lo que eran previos a la crisis sanitaria. Y felicitarles por la organización de estas jornadas. Yo creo que son unas jornadas evidentemente importantes y que se suman pues, al conjunto de iniciativas que de distintos sectores se vienen planteando y manifestando en torno a lo que es los grandes retos que tiene este siglo XXI, del cual ya llevamos 2 décadas, y donde, pues, evidentemente, los distintos sectores económicos, y entre ellos el sector financiero, pues son un agente importante, un agente clave y un agente que van a tener un papel protagonista. Y el gran reto no es otro que todo lo concerniente a la lucha contra el cambio climático. El gran reto que tiene nuestra sociedad para garantizar la vida del planeta, no tanto en el siglo XXI, sino sobre todo en el siglo XXII. Las políticas de acción climática son políticas que se diseñan con luces muy largas y, por lo tanto, tienen distintas iniciativas que se irán graduando en el tiempo a medida que las mismas se vayan materializando y vayamos avanzando a la hora de articular elementos que directamente estén conectados con los 2 grandes retos. Retos de adaptación, es decir, necesitamos adaptar nuestros modelos actuales
a los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático se van a seguir notando en lo que queda de siglo cada vez con mayor virulencia. Es una progresión que hace que a medida que pasa cada década y haciendo un balance de cómo ha ido evolucionando esa década respecto a los efectos del cambio climático, son cada vez más negativos, más virulentos respecto a la década anterior, y esa va a ser la tónica en lo que queda de siglo. Por lo tanto, a esta generación nos toca convivir con la materialización de estos efectos del cambio climático. Pero también tenemos un segundo reto, que es la mitigación, es decir, el empezar a cambiar nuestro rumbo de manera que volvamos a recuperar esa armonía que la relación del ser humano tenía con sus entornos naturales. Donde pasemos de la sobreexplotación de los recursos naturales a sencillamente conciliarnos y recuperar esa sobreexplotación que generaciones anteriores han materializado y han desarrollado. Y es unas acciones que están directamente enfocadas a las próximas generaciones del siglo XXII. Por lo tanto, es el mayor actor de generosidad que una generación puede tener con otra. Y en ambos casos va a suponer cambios de modelos en todos los sectores y evidentemente el sector económico, cambios de modelos de negocio, negocios actuales que se tendrán que reconvertir o negocios nuevos, líneas de negocio nuevos que aparecerán en escena a medida que los distintos textos normativos que se vienen preparando, no solo a nivel nacional, sino incluso también a nivel autonómico, se vayan materializando y aprobando. Ahora hay un elemento al que tenemos que asociar todas las inversiones financieras, que es evidentemente el elemento de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene distintas definiciones dependiendo del campo en el que nos vayamos moviendo, pero todas pivotan sobre los grandes ejes. Ninguna inversión puede ser sostenible si no consigue un equilibrio entre los objetivos económicos, los objetivos sociales y los objetivos ambientales. Es decir, si no existe un equilibrio entre esos tres objetivos, entre esos tres parámetros, sencillamente una inversión no será sostenible. Y eso, pues, dependiendo del sector en el que nos movamos, pues puede adquirir unas variables que lo definan distintas, pero que evidentemente tienen que ser concebidas. Por lo tanto, también es cierto que ahora, desde el punto de vista de los mercados financieros, esta es una variable que habrá que empezar a introducir. Ahora que se van a movilizar importantes fondos públicos por parte de la Unión Europea, donde incluso al final el mercado al cual recurren las entidades financieras para poder captar fondos que a su vez coloquen en los distintos mercados, financieros en forma de préstamos para determinadas inversiones, en forma de hipotecas, en distintos productos financieros que las entidades financieras puedan tener, más pronto que tarde, por parte de los grandes núcleos de toma de decisión, habrá que empezar a valorar la sostenibilidad de las inversiones para las cuales se solicite una financiación u otra. Porque al final, por parte de las entidades financieras, también se estará velando, evidentemente, no solo por esta generación presente, sino sobre todo también por la generación futura. Por lo tanto, aquí chocan dos conceptos temporales. El concepto temporal del planeta Tierra, donde nuestra escala temporal es apenas una milésima de segundo, una escala temporal del planeta de miles de millones de años, donde evidentemente pues, exige cambios de mentalidad importantes, ¿no? La tecnología y la ciencia cada vez nos está poniendo retos año tras año nuevos y ambiciosos a raíz de los estudios que se vienen desarrollando. Y en esa línea el Gobierno de Canarias está continuamente atento y con el radar puesto al objeto de que no tengamos un cuerpo legal o un cuerpo normativo pesado desde el punto de vista de su aplicación, sino que sea ágil y que nos permita dar cobertura legal a muchos proyectos empresariales que actualmente encuentran un vacío legal y encuentran obstáculos para poder desarrollarse. Las administraciones públicas tenemos también el gran reto de la desburocratización, es decir, todavía seguimos siendo muy lentos a la hora de poder viabilizar determinados tipos de expedientes y de proyectos. A nivel nacional, precisamente para poder garantizar una gestión de los fondos que nos vienen, esos 140.000 millones de euros que van a venir a España, de los cuales la mitad es directamente, es una aportación directa al Estado y la otra mitad pues, serán préstamos que tendremos que devolver el conjunto de la población española, va a exigir
capacidad de gestión, no solo por parte de la administración pública, sino sobre todo también por parte del sector privado. Va a haber un compromiso importante por parte del Gobierno de España y también del Gobierno de Canarias de hacer partícipe a la iniciativa privada. Y en esa línea ya hemos convocado para el próximo lunes, a través de los distintos órganos de representación empresarial en las 2 provincias, una reunión para empezar a trasladar y ver y que afloren esas ideas que puedan tener una capacidad de gestión y en la que podamos depositar la gestión en el sector privado. Y donde las entidades financieras, pues evidentemente también van a tener un papel importante que jugar. Un papel importante que tendrá que definir el Estado, porque previsiblemente para la materialización de los fondos se va a exigir una prefinanciación por parte de las distintas administraciones públicas. Todavía no está diseñado por parte del Estado con la Comisión Europea cómo va a ser esa financiación, pero parece lógico pensar que las entidades financieras en España, que están sometidas a un proceso importante también de regularización, pues vayan a jugar un papel que va a ser clave para poder conseguir los objetivos. Por lo tanto, se trata de una lucha donde todos y cada uno de los elementos que componen la sociedad, en este caso la sociedad canaria, van a jugar un papel. De hecho, la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias es una ley que afecta a todos y cada uno de los sectores. Ninguno se queda fuera. Y va a ser una ley que será sencilla de cumplir a pesar de algunas voces que se puedan elevar. Por lo tanto, finalizar pues agradeciendo la oportunidad que le dan al Gobierno de Canarias de participar en este foro y además animarle para que se puedan celebrar foros iguales que este en sucesivas ocasiones, pero sobre todo que podamos volver a recuperar la presencialidad una vez que recuperemos la normalidad, que tengamos ya superada esta crisis sanitaria y que en lugar de tenernos que ver por medio de una pantalla, de estar viendo si el sonido funciona o no funciona, si la imagen entra o no entra, podamos de alguna forma tener un contacto directo, que es la mejor forma y es la forma natural que tenemos las personas de poder compartir experiencias y de poder compartir opiniones y de poder compartir retos y sobre todo generar complicidades, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que hemos dejado atrás con esta crisis sanitaria es que estas reuniones están muy bien, pero no generan las complicidades que genera la reunión tú a tú entre personas. Y por lo tanto estoy convencido y espero, ¿no?, que tan pronto dejemos atrás esta crisis sanitaria se pueda volver a organizar unas jornadas como esta, pero ya de forma presencial que lo necesitamos. José Antonio Balbuena, consejero para la transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias. Gracias en nombre de BBVA y del periódico El Día por habernos acompañado, por haber tenido la deferencia de interrumpir la reunión del Consejo de Gobierno. Para cerrar, me queda reiterar el agradecimiento a José Juan González y a Canaragua, a Oliver Alonso y al Grupo Domingo Alonso, a Daniel Navia y al Grupo BBVA. En el caso del Grupo BBVA, hago extensivo el agradecimiento a José Manuel Martín, a su director regional en Canarias. Creo que solo me queda, por supuesto, agradecerles a ustedes, a los verdaderos protagonistas, a quienes han asistido de momento telemáticamente. Esperamos que en próximas ocasiones presencialmente a este foro, a esta charla, a esta conversación, y recordarles que mañana, en fin, el periódico El Día tendrá cumplida información de todo lo hablado, de lo que han expuesto nuestros intervinientes. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial. Muy bien, un saludo. Muchísimas gracias.